Se abre la sesión. Excelentísimo señor censor de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, ilustrísimo señor secretario de la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia del Puerto de Santa María, ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades civiles, concejal delegada de Empleo, Trabajo Autónomo, Comercio y Empresa, representante del campo universitario en Jerez de la Universidad de Cádiz, representante de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Tebasa, Bodegas Williams & Humber, CaixaBank, Bodegas Jiménez Espínola, amigos de la Academia, señoras, señores, queridos amigos. Hoy tenemos la satisfacción de celebrar en nuestra Real Academia una jornada interacadémica. En efecto, la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz, representada por el censor de la misma, el excelentísimo señor don Agustín Rossetti Fernández de Castro, y la nuestra, la Real de San Dionisio, celebramos de manera conjunta y colegiada esta jornada enmarcada con las dos conferencias programadas en un contexto histórico con bastantes puntos de encuentro. Ciertamente, la conferencia que dictará la ilustrísima señora doña María del Carmen Cózar Navarro, vicesecretaria de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, bajo el título La organización del negocio colonial en España en el siglo XIX, y la que impartirá el ilustrísimo señor don Javier Maldonado Rosso, académico correspondiente de esta Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, bajo el título El papel de la vinatería andaluza en la economía española del siglo XIX, plantean dos visiones complementarias del comercio exterior español en el siglo XIX. Para la preceptiva presentación de la conferenciante de esta sesión académica, cedo la palabra al excelentísimo señor don Agustín Rossetti Fernández de Castro, censor de la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz. Muchas gracias. Excelentísimo señor director de la Real Academia de San Dionisio, queridos colegas ilustres académicos que hoy se sientan como otras veces en sus lugares y nos acogen aquí en Jerez, en esta maravillosa ciudad, ¿no? Que siempre es un placer visitar. Agradezco mucho la acogida y en este caso en particular represento, como el señor director ha dicho, pues a mi institución, mi corporación, la Real Academia Hispanoamericana, y con un encargo en cierto modo insólito, porque al presentar a la conferenciante de hoy estoy presentando a una dama, una ilustre dama cuya carrera conozco muy bien, porque no en vano es mi dama, es mi esposa, ¿no? Entonces he visto a María del Carmen a lo largo de toda su carrera académica pues trabajar con muchísimo esfuerzo, haciendo compatible pues su vida como esposa y madre, ¿no? Lo cual no ha sido fácil porque estar casada con un militar, pues yo creo que es algo bastante duro. Pero también lo es ser profesora, y ella es una profesora de vocación. O sea, ella es profesora de la Universidad de Cádiz y fue académica, pues muy pronto, fue académica ya pasado los 40, pero en fin, antes de ayer, como quien dice. Y en la academia, pues también hizo su cursus honorum hasta llegar, pues incluso pues, a ser directora. Fue directora de la Real Academia Hispanoamericana durante 6 años, precisamente cuando celebró su aniversario. María del Carmen es especialista en historia contemporánea. Eso es algo que compartimos también. Pero bueno, ella es una autoridad porque ha enseñado historia económica durante muchísimos años en la universidad y además pues tiene una línea de investigación que viene ya de muy atrás sobre las empresas mercantiles del siglo XIX, particularmente las navieras.
Ella había investigado, y es una de sus obras, ¿no?, Ignacio Fernández de Castro y compañía, una empresa naviera gaditana, que tuvo mucha importancia junto con, con la de Matías y la de Martínez de Penillo. Navegó a Filipinas durante todo el periodo isabelino y conoce bien el tejido social de la burguesía gaditana del tiempo. Pero de pronto pues descubrió algo en lo que casi nadie se había fijado, y es que había otro Cádiz, y ese otro Cádiz era el de las compañías que hacían, practicaban el tráfico negrero, tráfico de seres humanos. En fin, esto es algo difícil de investigar porque naturalmente pues, de lo que se trataba era de no dejar rastros, ¿no? Y esos rastros son los que ha ido siguiendo y ha publicado varias obras, ¿no?, en este sentido, que es en lo que viene trabajando últimamente. Yo no me voy a permitir que las lea. Entre sus publicaciones destaca pues una llamada La Horca del Atlántico, Pedro Martínez y su clan en la trata de esclavos, publicada en Madrid en 2021. Tiene Entre Cádiz y La Habana, Pedro Martínez y compañía, la gran casa de comercio de esclavos en el reino de Isabel II, con Martín Rodrigo Alarilla, y El tráfico de esclavos a África Occidental, un mercado clandestino para los vinos andaluces, Alberto Ramos Santana y Javier Maldonado, aquí presente, ¿no?, que también trabajó con este grupo de investigación. Es un grupo de investigación entre la Universidad de Cádiz, la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, porque son grandes centros negreros, ¿no?, precisamente, que por eso cooperan en este sentido. También se ha ocupado María del Carmen de los chinos culíes, ¿no? Y tiene una publicación reciente también, se llama Motines en los barcos chineros en el periodo de migración china a Cuba y el Perú. Bueno, estamos esperando la presentación en Cádiz de su último libro. Su último libro con Ana de Zavalla y otros, conforme a la razón natural, se llama Perspectivas interdisciplinares de la esclavitud y otras situaciones de trabajo forzado. Bien, pues les dejo con ella y siempre aprenderé algo nuevo de su investigación sobre los negreros. Muchas gracias. Muchas gracias, excelentísimo señor, por tan brillante presentación y intuitiva, diría yo, después de tantos años. Sin mayor dilación y con la satisfacción de ceder la palabra a la ilustrísima señora doña María del Carmen Cózar Navarro, vicesecretaria de la Real Academia Hispanoamericana, para desarrollar su conferencia titulada La organización del negocio colonial en España en el siglo XIX. Tiene la palabra. Bien, muchísimas gracias, excelentísimo señor presidente, excelentísimo Agustín Rossetti. Gracias por la presentación, que me ha gustado, conoces bien, pero siempre oírla de tu marido es una satisfacción, ¿no? Es el reconocimiento a una labor que llevo ya muchos años. Queridos amigos, excelentísimas autoridades, antes que nada es un placer estar aquí otra vez en la Academia de San Dionisio, en Jerez, una ciudad tan bonita y a la que tanto quiero. Ahora un hijo nuestro se ha venido aquí a vivir a Jerez, con lo cual tenemos más contacto, ¿no?, con la ciudad. Bueno, pues una vez que he agradecido la invitación que se me ha hecho, voy a empezar con el tema que se llama la organización del negocio colonial en España durante el siglo XIX. Lo primero que ustedes ven es una foto de Cádiz y algunos pueden pensar, vaya la gaditana cómo tira para Cádiz, ¿eh? Pues bien, la razón...
¿Se oye bien? Empiezo ya. Entonces os decía que la foto no concuerda con el título, que se llama La organización del negocio colonial en la España durante el siglo XIX. La justificación de poner esta foto es porque en el siglo XIX Cádiz es todavía el puerto colonial más importante de la península, el puerto colonial más importante de España. A pesar de que, recordad que en 1778 se había acabado con el monopolio gaditano, pero sin embargo Cádiz todavía conserva la estructura financiera, la estructura mercantil, comercial, y todo el comercio se hace por aquí, de tal manera que va a ser el primer puerto comercial de España hasta la década de los 60, que poco a poco va a ser reemplazado por el puerto de Barcelona y demás. Y voy a centrar mi trabajo en una etapa que es la etapa isabelina, que va de 1830 a 1869, y es una etapa que se caracteriza por una prosperidad económica muy importante. Efectivamente, entre 1830 y 1868, Cádiz recupera parte de su antiguo esplendor. Desde luego, no se puede comparar este esplendor, este auge, con el auge del siglo XVIII, pero sí que es verdad que Cádiz se manifiesta como una ciudad cosmopolita, abierta y liberal. Bueno, ¿qué razones, qué causas hay para que se produzca este renacimiento económico de la ciudad gaditana y por ende de su provincia gaditana? Pues en primer lugar porque hay una coyuntura económica favorable. Luego porque en el reinado de Isabel II comienza una estabilidad política en España, una estabilidad política siempre comparándola con el periodo anterior. El periodo anterior ha sido una época de revoluciones, de la invasión francesa, de la pérdida de los dominios americanos, y entonces ahora comienza una etapa en la que se va asentando el liberalismo y de cierta estabilidad, siempre comparándola con el periodo anterior. Se está produciendo la repatriación de capitales. La repatriación de capitales porque se ha producido la independencia de México, la independencia de los antiguos dominios americanos, y muchos comerciantes que estaban en América vuelven a España y muchos se van a establecer en Cádiz, en el principal puerto colonial español. Y se está produciendo también algo muy importante, la apertura de los mercados asiáticos. Ahora vamos a ver cómo se va a liberalizar la carrera de Manila. Llamamos la carrera de Manila la que parte de Cádiz, dobla el Cabo de Buena Esperanza, cruza los estrechos, llega a Filipinas y a la zona asiática. Esa carrera estaba monopolizada por la Real Compañía de Filipinas y ahora se termina el monopolio de la Real Compañía de Filipinas y esto va a suponer un acicate para los empresarios españoles para poder competir en esa carrera. Pero es que además en el mercado asiático se ha producido una guerra entre británicos y China, y se ha firmado la paz de Nankín, que han ganado los británicos, y por esa paz se ceden una serie de territorios, entre ellos la plaza de Hong Kong, pero también se abre el mercado asiático a los europeos, con lo cual esa zona de Asia, esa zona de Filipinas, se va a convertir en una zona geoeconómica de una gran importancia.
Luego, algo muy importante también, se ha producido el boom del azúcar cubano. En Cuba hay plantaciones de azúcar. El azúcar, la exportación de azúcar está dando unos beneficios tremendos. Es un azúcar que está trabajada con mano de obra esclava, con mano de obra de africanos, esclava, con lo cual coste cero. Pero es que la riqueza que da en la exportación de azúcar le llaman el oro blanco al azúcar. Y luego se está produciendo un incremento de la exportación del vino a Europa, sobre todo a Gran Bretaña, que nos hablará nuestro compañero Javier Maldonado. Bueno, lo cierto es que esta fama mercantil de Cádiz y de la provincia atrae a hombres de negocios de otras localidades españolas del extranjero. Fijaros bien, de Inglaterra, apellidos que nos suenan: Osborne, Federico Cosen, Eduardo Clerc; de Francia, Francisco Conte, los Lacabe, Manuel Domecq Víctor, Domingo Lisaur; de Génova, Francisco Neto y Custó, Domingo Jordán, los Picardo; de Castilla, Juan de Dios La Santa, Miguel Martínez de Pinillo; de Comillas, Ignacio Fernández de Castro; de Soto de Campos, Santander, Pedro Martínez; y de Llodio, País Vasco, José Matías. Estos tres personajes van a ser nuestros protagonistas en la conferencia de hoy. A través de su identidad, a través de su trayectoria profesional, vamos a estudiar cómo se organizaba el negocio colonial. Sin embargo, esta prosperidad que ha empezado en el reinado de Isabel II se va a ver truncada a partir de 1860. Se produce la Guerra de Secesión Americana y esto va a ser muy importante porque Cuba está exportando muchísima azúcar como principal producto que da beneficio a América del Norte, a los futuros Estados Unidos. Y claro, ese comercio se corta drásticamente. Aparece aquí en España los primeros síntomas de malestar político. Aparece una crisis financiera que va a estallar en 1866 y luego ya la revolución política del 68 y aparece ya un incipiente obrerismo. Y aquí aparece nuestro primer personaje, un comerciante naviero, Ignacio Fernández de Castro. Él nace en Comillas en 1791 y su trayectoria profesional la va a iniciar como capitán de los buques que iban desde Santander a México, porque él va a comerciar a través del galeón de Manila que llegaba a Acapulco, ¿vale? Entonces él, bueno, conoce allí a su mujer, a doña Concepción de Bustamante, se casan, tienen una hija y durante un tiempo están viviendo allí comerciando con Filipinas, pero a través del galeón de Acapulco. Pero llega un momento que se produce la independencia de México y entonces se ve obligado a salir. Es más, hay un decreto que expulsa a los españoles de México y él se vuelve a España con su familia. Primero se va a Santander, pero claro, ¿a dónde se va? Al primer puerto colonial, se va a Cádiz, porque él va a continuar haciendo el negocio con Filipinas, pero esta vez desde Cádiz. Llega un momento que tiene una edad y ya se asienta como naviero y va a constituir una sociedad que se llama Ignacio Fernández de Castro y Compañía, una sociedad que va a tener su sede en Cádiz, pero luego va a tener sucursal en Manila bajo la razón social de Bustamante y Sobrino. Nuestro segundo personaje es José Matías Calvo, que nace en Llodio el 6 de junio y nace en 1806 y muere en 1871. Su trayectoria vital es que él muy joven va a emigrar a Filipinas por el efecto llamada, porque en Filipinas hay una colonia de vascos que están haciendo el comercio, que están haciendo negocios importantes en esa zona geoeconómica que está dando muchísimos beneficios, la zona geoeconómica de Asia, y va a trabajar como aprendiz en la casa de un comerciante que tiene muchísimo prestigio, Domingo Rosas, y que es un hombre, como digo, de gran prestigio. Y llega un momento que acumula un capital y se va a separar y va a formar con sus paisanos, con sus amigos,
una sociedad que se va a llamar Matías Menchacatorre y compañía, y esta compañía va a tener su sede en Manila. Y nuestro tercer personaje es Pedro Martínez de Terán. No tengo fotos de este personaje, pero sí tengo los comentarios que un viajero británico hace de él, porque visita Cádiz y lo conoce. Y entonces él dice, el británico: era el más extenso invertebrado tratante de esclavos del mundo. Era un hombre muy común y de apariencia siniestra. Sobre su frente llena de surcos me parecía ver estampadas las iniquidades de su profesión. Pedro Martínez ha realizado el comercio con carne humana desde muy joven y ha realizado por el vil tráfico unos 3 millones de dólares. Lo cierto es que Pedro Martínez nace en Soto de Campoo el 12 de agosto de 1792, morirá en 1855 y bueno, la zona de Soto de Campoo, la zona de Cantabria, en esta época es una zona muy pobre, es una zona de una agricultura atrasada, de una ganadería atrasada, y entonces muchos jóvenes, y entre ellos él, deciden emigrar a América, deciden emigrar a hacer las Américas. Y también con el efecto llamada. Primero se han ido unos parientes, se han ido unos amigos que le dicen: oye, aquí estamos haciendo el comercio y estamos teniendo beneficios importantes. Y entonces él se establece en Cuba y va a hacer el tráfico de carga entre La Habana y México, y llega a acumular una importante capital por transacciones contrabandistas exitosas. Pero ya en 1820 se va a vincular al tráfico de esclavos entre África Occidental y Cuba, y ya con el tráfico de esclavos, haciendo este tráfico, va a empezar a tener beneficios importantes y constituye una sociedad también que se va a llamar Pedro Martínez y compañía, con sede en La Habana. Bueno, si el inglés ha hecho ese perfil humano, ¿no?, o ha descrito esa imagen de Pedro Martínez, vamos a ver qué semblanza de Pedro Martínez Pérez de Terán tienen los gaditanos, tienen los españoles a través de la prensa. Bueno, él es capitán de fragata graduado de la Armada Nacional. Es caballero comendador de la Orden Americana de Isabel II. Militaba en el Partido Moderado, ahí tenéis una foto de Narváez. La prensa se hacía eco de su patriotismo, de su generosidad, porque en varias ocasiones realizó préstamos al gobierno, y también era un hombre muy generoso. De tal manera que él, leyendo su testamento, destaca por su labor benefactora. Pero sí que es verdad que, como os decía, en 1820 ya se vincula al tráfico de esclavos. En esa fecha se halla en Boavista, que en Cabo Verde, esperando una goleta de su propiedad que se llama San Salvador, que es un buque americano que se ha construido en Baltimore, y el capitán es José Álvarez, y ese buque va a navegar con pabellón portugués, porque claro, en 1820 ya se ha prohibido el tráfico de esclavos. Hay un tratado entre Gran Bretaña y España prohibiendo el tráfico de esclavos. Entonces, una manera de camuflar el barco es ponerle pabellón portugués, porque en esas aguas los portugueses sí podían hacer este tráfico. Este buque se dirigió a la costa de África para tomar un cargamento de esclavos, según la documentación que nosotros hemos consultado. Realmente Cádiz en el siglo XIX ejerce un gran atractivo para los empresarios de otras localidades que se van a asociar con la burguesía enriquecida. Y esta colaboración se instrumenta a través de la formación de sociedades en comandita, de sociedades regular colectiva, de sociedades familiares, de tipo familiar, que van a desarrollar un papel en el campo técnico muy, muy importante. Entonces aquí vemos el organigrama de las sociedades. Como veis vosotros aquí, esta es, por ejemplo, la de Ignacio Fernández de Castro. Entonces, ¿por qué se caracterizaban estas sociedades familiares? Porque los socios aportaban capital y trabajo. El socio, el director era el que más capital
el socio que aportaba mayor capital era el director de la sociedad. A veces había socios, como por ejemplo en este caso José Domingo, que solamente aportaba trabajo. Estas sociedades se hacían, eran sociedades familiares, con lo cual se hacía con la familia o con los amigos, con los parientes, porque era muy importante en estos momentos la confianza, confiar en el otro. En un momento tan difícil, ¿no?, que no existen las comunicaciones, la confianza es fundamental. Entonces tenían una duración de unos 5 años y se volvía a renovar. En este caso veis aquí la Casa de Cádiz, ¿veis?, que es donde está el centro, ¿no?, de los negocios, y luego una casa en Manila, otra en Macao, y luego una red de corresponsales por todas las zonas donde la compañía hacía el negocio. Los corresponsales son comerciantes conocidos en los que se confía, se les apodera para que hagan negocio en nombre de la compañía. Y igualmente pasa con la sociedad de José Matías, Matías Menchacatorre y compañía. Tiene una casa principal en Manila y luego tiene una casa en Emui, bajo la razón social TAI y compañía, lo mismo, las mismas características. Una sociedad familiar formada en este caso por amigos, por vascos que estaban allí en Manila. Y la de Pedro Martínez, pues también lo mismo, una sociedad familiar formada por sus sobrinos, con sus amigos y sus parientes. Pedro Martínez y compañía, Simón Pérez de Terán es su primo, y el centro de la compañía está en La Habana y luego un centro en Matanzas. Luego vamos a ver cómo Pedro Martínez se viene a Cádiz y la compañía se queda en La Habana, pero él va a operar desde Cádiz. Bueno, este es el organigrama de estas sociedades para que vosotros veáis que la organización del negocio colonial era semejante. Esto es las áreas de mercado, ¿vale? Y aquí he puesto el área de mercado de la compañía de Ignacio Fernández de Castro y de José Matías. José Matías llega un momento que se traslada también a Cádiz y deja en Manila su sociedad Matías Menchacatorre y compañía. Es muy interesante porque tanto Ignacio Fernández de Castro como José Matías son dos empresas navieras que son gemelas. Las dos se van a dedicar a lo mismo. Y en este caso, pues veis aquí el centro este de Cádiz. Esto es el centro de Londres. Esta es la zona de La Habana, la zona Puerto Rico, La Habana, y luego está en la zona asiática, la zona de Manila. Bueno, pues estas compañías llegaron a tener pues más de 30 buques, más de 30 veleros, que iban a reponiendo cuando había que reponerlo, pero oscilaban entre 30 o 40 veleros. Estos buques pues partían de Cádiz cargados de productos europeos, productos españoles, y viajaban, doblaban el Cabo de Buena Esperanza, atravesaban los estrechos y llegaban a Manila. De aquí cargaban el buque de los productos coloniales, de sedas, de todos los productos asiáticos, y volvían, hacían la vuelta del viaje por el Cabo de Buena Esperanza, volvían a Cádiz, a veces se alargaban a Gran Bretaña, descargaban y cargaban de productos británicos. Otras veces la vuelta de las derrotas era doblando el Cabo de Buena Esperanza y se iban directamente a Cuba, y otras veces desde Cádiz se iban a Cuba. Como veis, las derrotas variaban según los intereses en ese momento que tenía la compañía. Aquí es muy importante destacar que ¿cuáles eran los negocios que hacían Ignacio y José Matías? Bueno, pues aquí en la carrera de Manila, en la que antes os decía que esta carrera de Manila por el Cabo de Buena Esperanza había estado monopolizada por la Real Compañía de Filipinas y que ahora se ha liberalizado, pues aquí pues los negocios que hacen es el transporte de pasajeros, el transporte de militares, el transporte
de funcionarios civiles, es decir, a veces hacen de asentistas del Estado. El Estado le paga para que lleven la tropa o para que lleven una mercancía del gobierno a las Filipinas, y la vuelta es de frutos coloniales y también de algo muy importante que es el tabaco. El tabaco es también el Estado el que le encarga el transporte del tabaco. Sin embargo, llega un momento que hay mucha competencia en el mercado. Los frutos coloniales han alcanzado un precio muy elevado en el mercado de origen y, bueno, venderlos resulta muy, muy difícil. Entonces, estos empresarios van al negocio, ¿verdad? Van a hacer el negocio, están siempre buscando obtener beneficios. Y entonces, en un momento ya hacia 1847-48, que paralelamente se está haciendo el tráfico de esclavos, cuando ese tráfico de esclavos está empezando a ser muy perseguido por los británicos, en Cuba falta mano de obra esclava, y entonces ellos deciden hacer el negocio de culíes, porque se ve que la mano de obra del culíe, el culíe es el chino que trabaja en la agricultura, el de la clase social más baja, pues esa mano de obra es una mano de obra muy buena para trabajar el azúcar, para trabajar el tabaco, para trabajar en las construcciones, en La Habana, en Puerto Rico, incluso en Perú. Y entonces, por ejemplo, José Matías e Ignacio Fernández de Castro se dedican a este transporte de chinos culíes a la isla de Cuba. Hay que hacer notar una cosa, que este tráfico es un tráfico legal, es un tráfico que está permitido. Lo que ocurre que, claro, el tratamiento, el tipo de contrato que se le hacía a estos chinos culíes eran tan vejatorios a veces, lo supeditaba tanto a la tierra que era como una especie de semiesclavitud, ¿vale? Estos son los barcos que utilizan para tanto Ignacio Fernández de Castro como José Matías. Este es de Ignacio Fernández de Castro, es un clipper que está construido aquí en España, en Pasajes. Y luego este es otro clipper que se llama La Concepción, que es un buque americano. Ignacio es muy romántico, le pone el nombre a los buques de su mujer, de su hija, y estos clippers eran muy apropiados para hacer el negocio que ellos hacían y para navegar en esas aguas. El clipper en estos momentos es una innovación tecnológica junto al vapor, que comienza tímidamente. El vapor empieza un vapor de cabotaje, todavía no es un vapor que navegue a larga distancia, y el clipper es una innovación dentro de la navegación a vela, porque se trata de un buque de vela, pero con el casco muy alargado, con gran capacidad de carga, para poder alcanzar grandes velocidades. Bueno, este es el área de mercado y las redes corresponsales de Pedro Martínez. Está Pedro Martínez, fijaros bien, tenemos el centro de Cádiz, tenemos Gibraltar, que es una base muy importante, y tenemos toda esta zona de África Occidental, que es la zona de donde se van a sacar, de donde se van a captar los africanos. De aquí van a ir navegando hacia Cuba. ¿Cuál era? Cádiz. En Cádiz se armaba el barco, se cargaba de mercancía. La carga se terminaba de hacer en Gibraltar, porque claro, en Gibraltar se cargaba pólvora, que era muy apreciado por los africanos, por los reyezuelos africanos, telas, bordados de bonitos colores. Daros cuenta que Inglaterra ha hecho ya su revolución industrial, y entonces esas mercancías, el barco llegaba a las costas de África con esas mercancías, y entonces era un negocio de trueque con los reyezuelos. Se cambiaba esas mercancías. El vino también, el vino de Jerez, le gustaba mucho a los reyezuelos, y entonces se cambiaban esas mercancías por africanos. Era un negocio de trueque. Y ya el buque
lleno de africanos, pues navegaba hasta Cuba, y en Cuba se descargaba esa mercancía. En los documentos pone: ya hemos descargado los carbones, porque, como decía Agustín, es un tráfico que está prohibido, y en el documento no puede aparecer que se está haciendo ese tráfico, sobre todo en la documentación de protocolo. Y entonces aquí se descargaba y ya el buque se volvía a cargar otra vez de frutos y volvía a Cádiz. Ese era el negocio de Pedro Martínez. Bueno, y luego ya sus redes corresponsales por todas esas zonas de mercado que hacían el negocio. Este es el tipo de barco que utilizaba Pedro Martínez, que utilizaban los negreros. Es un clipper, pero esto es una goleta, es un buque muy ligero, más pequeñito, porque este buque tenía que llevar a Cuba y entonces desembarcaba camuflándose entre los arrozales, entre las hierbas de Cuba, y entonces era más cómodo. Justamente este buque se llama el Diligente, y este buque es una acuarela que fue pintada por uno que navegaba en el buque. Pertenecía a la empresa de Pedro Martínez. Pedro Martínez llegó a tener 30 o 40, una flota muy importante. Este es un buque negrero, como iban los... Es un buque negrero para que veáis cómo iban. Bueno, y esta foto es espeluznante. Esta foto no es de Pedro Martínez, esta la he sacado yo, no, pero me impactó mucho cómo iban, porque iban hacinados y, en fin. Además de este negocio, una de las características de estos comerciantes es el enorme grado de diversificación como estrategia para paliar los riesgos en un entorno hostil, de tal manera que estos comerciantes combinaban el comercio con el negocio bancario. Eran banqueros también, admitían depósitos, hacían préstamos, hacen importantes inversiones en sectores emergentes como la minería, el ferrocarril, el vino también. La exportación de vino a Inglaterra va a ser el único negocio de envergadura que se consolide en el tiempo, como ahora nos va a contar mi compañero. Aquí, por ejemplo, vemos la diversificación. Ignacio Fernández de Castro, banca y seguro, es accionista del Banco de Cádiz, del Joy Gaditano, que era una sociedad seguro, hace el negocio de banca, servicios marítimos, participa en una empresa de un carenero para carenar los barcos, tiene bodegas en el puerto de Santa María, tiene una fábrica de cuero. Lo mismo Matías Menchacar Torres, es parecidísimo a Ignacio, ya os digo que son como compañías gemelas. Se dedica a la banca, a los seguros, el Joy Gaditano, hace el negocio mercancía de pasaje, de tabaco, de tropa y de colonos chinos. Y luego fábrica de azúcar en Manila, también participa en un carenero de rampa a vapor y tiene la sociedad Matías Menchacar Torres. Y luego Pedro Martínez, el negrero, fijaros Pedro Martínez, aquí pongo que hace el comercio, porque él hacía el comercio de mercancías, igual que Ignacio, igual, pero también mercancía humana, el comercio de esclavos. Y lo pongo aquí, mercancía y esclavos. La banca, este hombre llegó a ser el hombre más rico de Cádiz. De hecho, tiene una casa estupenda en la calle Ancha, en lo que hoy día es la Escuela de Salus Infirmorum. Es una fachada muy bonita, pues esa era su casa, que se ha perdido la estructura de la casa. Pues llegó a ser el director del Banco de Cádiz, este hombre, ¿eh? Y luego, bueno, pues veis aquí que también se dedica a los seguros, al negocio de comisión, tiene una compañía de seguros marítimas en La Habana, es decir, que diversifica también, igual que los otros. Bueno, ¿qué conclusión sacamos? Que el arquetipo predominante es un hombre, es un comerciante que está pegado a usos mercantiles arcaicos. La dependencia del factor humano en estas empresas hacía que eran muy vulnerables. No son empresas innovadoras,
La diversificación se realiza a corto plazo, se observan pocas estrategias a largo plazo. Muy pocos van a llegar a la tercera generación, porque ¿cuál fue el final de estos tres empresarios? Ignacio Fernández de Castro se arruinó, porque coincidió ya su última etapa, que se abría el canal de Suez. El canal de Suez, triunfaba el vapor, con lo cual el vapor triunfó por el canal de Suez para llegar a Asia, y él no pudo competir en el mercado internacional de flete y se arruinó. José Matías no llegó a tal ruina, pero le pasó lo mismo. No pudo competir con sus buques veleros, no pudo competir con el vapor, que empezó ya a triunfar. Y Pedro Martínez Pérez de Terán murió en 1855 y prácticamente el tráfico de esclavos en España se acabó ya en 1868. Pues esta ha sido mi conferencia, espero que les haya gustado.